Fiscalía solicita el plazo de 6 meses para el cierre de investigación complementaria con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se han cumplido con los requisitos establecidos por dicho numeral y que esta Fiscalía ha tomado en consideración los lineamientos internacionales que nos establecen los siguientes puntos. En primera, la complejidad del asunto. En segunda, las conductas de las autoridades judiciales. Y como tercera, las afectaciones que pudieran llegar a existir en contra de las personas involucradas en el proceso. Partiendo del segundo punto, específicamente, esta Fiscalía debe establecer que hasta este momento únicamente cuenta con 6 datos de prueba, consistentes en los siguientes. En primero, la querella de la víctima. Como segundo y tercero, las entrevistas de las testimoniales de los vecinos de los departamentos. Como cuarta, el reporte policial. Como quinta, la entrevista al imputado. Y como sexta, las capturas de pantallas de las conversaciones entre el imputado y la víctima. Por lo cual, atendiendo el tipo de delito que se está investigando, es necesario que esta Fiscalía se haga llegar de más datos de prueba para corroborar el contexto. Aunado a esto, su señoría, si bien es cierto que la Fiscalía cuenta con un plan de investigación, dicho plan de investigación no puede ser puesto a disposición de la defensa, toda vez que este plan de investigación por sí mismo no consiste en un dato de prueba, lo cual es únicamente un documento interno de coordinación de los cuerpos policiales para realizar la investigación, y el hecho de ponerlo a disposición de la defensa generaría una afectación a la investigación como tal, por lo cual esta Fiscalía únicamente sustentará su solicitud en los datos de prueba que requiere esta Fiscalía, que son los siguientes. En primer momento, el análisis de contexto de la vida de la víctima. Esto para tener en cuenta el contexto en el que vive y en el que se desarrollaron los hechos previos, comitantes y posteriores. También la pericial en genética del material biológico de la víctima para constatar con la del imputado. En tercera, estudios socioeconómicos del imputado y de la víctima, a efectos de realizar el cálculo realista y bastante de la reparación del daño en su caso. Como cuarto, un análisis de las cámaras callejeras de vigilancia del C4 para poder verificar la realidad de los hechos. Como quinto, un análisis de geolocalización de los teléfonos celulares a efecto de garantizar la ubicación de los mismos el día de los hechos. Y como sexto, el análisis pericial forense de los celulares de la víctima e imputado a efecto de corroborar la información que ha proporcionado previamente. También, su señoría, debemos mencionar que hay 2 solicitudes que se van a realizar ante un juez federal. En primera, una solicitud de orden de interceptación de comunicación con fundamento en el artículo 16 de la Constitución y, aunado a este, una solicitud de información del imputado de su situación fiscal a efecto de corroborar sus ingresos. Si bien es cierto, su señoría, los primeros 6 actos corresponden a la Fiscalía, estos requieren la extracción de demasiada información para realizar tanto el análisis y determinar el contexto en el que vivía la víctima, por lo cual estos 6 meses resultan idóneos y proporcionales para el tipo de investigación que se va a realizar. Y aunado a esto, tener en cuenta que las 2 solicitudes que se van a plantear ante el juez de control no depende su realización como tal de la Fiscalía, sino de la autorización de su ejecución de un juez, por lo cual estamos atendiendo a la aceptación del juez. Por último, su señoría, debemos considerar que, si bien es cierto, puede generarse una afectación en la vida del imputado por la temporalidad, debemos tomar en cuenta que únicamente serían 6 meses y que estos 6 meses no podrían llegarle a ocasionar una afectación grave a futuro al imputado, por lo cual no vemos la necesidad de que se otorgue un plazo mínimo. Y atendiendo también a la complejidad de los actos de investigación, es completamente proporcional e idóneo. Por lo cual, su señoría, esta Fiscalía solicita y reitera que se le otorgue el plazo de 6 meses de cierre de investigación complementaria. Es cuanto.